El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Sí se puede cambiar de régimen de pensión si hubo falta de información. Sentencia Corte Suprema. Capturados 11 funcionarios de la DIAN por corrupción. 1 millón de trabajadores públicos van a paro mañana. No habrá clases en colegios públicos ni universidades. 3.000 uniformados custodiarán marchas de mañana. Violentos disturbios hoy en La Nacional. Un encapuchado herido. Mindefensa admite que militar disparó en forcejeo a excombatiente de FARC. Precio de la gasolina debe bajar. 4.000 familias en alto riesgo en Manizales. Un juez también ordena suspender licitación de Transmilenio por la séptima. Renuncia presidente de Avianca. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se toma la capital colombiana con una cantidad de experiencias que complementan de manera perfecta la lectura y las letras. Desde el pabellón de Colombia, país invitado que conmemora el bicentenario, nos conectamos en minutos, así que no me fallen. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿El presidente del Congreso, Ernesto Macías, está mal informado o tiene intenciones ocultas? 2. Un prestigioso penalista recibió una reveladora y alarmante llamada telefónica. Digo, ¿de qué se trata? 3. Las cámaras de televisión de CMI registraron hoy una imagen que hace unos años era imposible siquiera imaginar. Tengo ñapa. Al nuevo presidente de FENALCO lo buscaron como una novia busca en las redes a su futuro esposo. 1, 2, 3 y mi ñapa matrimonial al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que representa un cambio trascendental en el sistema pensional en Colombia. El alto tribunal anuló un cambio de régimen pensional tras advertir que hubo falta de información clara y oportuna por parte de un fondo privado de pensiones hacia el afiliado. No recibir asesoría e información clara, precisa y oportuna sobre la conveniencia o no de cambiarse de régimen pensional podría ocasionar la nulidad del procedimiento de traslado. Así quedó consignado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que anuló el traslado que hizo una señora del antiguo Seguro Social a un fondo privado de pensiones. Según la demandante, el fondo privado de pensiones, mediante engaños, le indicó que le resultaba más beneficioso trasladarse a ese régimen, puesto que podía pensionarse cuando lo deseara, pero no le informó que tal afiliación implicaba la pérdida de ciertos beneficios. Por estos hechos, la señora demandó y solicitó no solo que se declarara nulo el traslado, sino que Colpensiones accediera a otorgarle la pensión negada porque supuestamente no cumplía con los requisitos exigidos. En primera y segunda instancia, las pretensiones fueron negadas, por lo que la señora acudió a la sala laboral de la Corte Suprema, que le dio la razón. En primer lugar, la sala encontró que el Tribunal Superior de Medellín aceptó como válido el formulario de traspaso firmado por la señora sin indagar si la administradora de pensiones cumplió con su deber de brindar información suficiente, objetiva y clara sobre las consecuencias del traslado. Desde su creación, los fondos privados deben brindar información a los afiliados a fin de que estos puedan adoptar una decisión consciente sobre su futuro pensional. La Corte agrega que, sin importar la edad, cualquier fondo de pensiones, público o privado, debe brindar la doble asesoría a sus afiliados. Otro escándalo estalló en la DIAN. 11 funcionarios fueron capturados en las últimas horas por su vinculación con hechos de corrupción. La Policía, Fiscalía Aduanera y la Fiscalía realizaron este miércoles un operativo en el que fueron detenidos 11 funcionarios de la DIAN que estarían implicados en actos de corrupción en la entidad. Según la investigación, la red ilegal habría simulado la chatarrización de maquinaria decomisada que posteriormente era vendida irregularmente, apropiándose así de más de 6.000 millones de pesos. La maquinaria llegaba a una fundidora en Tunja, donde se realizaba una serie de reportes falsos sobre su destrucción. No obstante, la Fiscalía estableció que los materiales eran comercializados en todo el país. Los operativos fueron realizados en Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura y Bogotá, y a esta hora las autoridades buscan a más implicados en estos hechos. Los detenidos responderán por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, peculado, cohecho, falsedad en documento y favorecimiento a servidor público.
El ministro de Defensa Guillermo Botero admitió que un soldado disparó contra un excombatiente de las FARC, causándole la muerte. Explicó que los hechos habrían ocurrido en medio de un forcejeo. Los militares señalados por la muerte de un excombatiente de las FARC en un retén en zona de conflicto en norte de Santander ya dieron su primera versión sobre los hechos. La versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Yo no tengo el informe de medicina legal, no lo podría decir, pero suena que en una lucha cuerpo a cuerpo, pues los disparos son a muy corta distancia. El ministro Guillermo Botero también respondió a la acusación sobre la supuesta manipulación de la escena de los hechos y el intento por ocultar el cadáver. En el momento en que se producen los disparos, pues obviamente todos los compañeros reaccionan a ver de qué se trata. Se acordona el sitio para garantizarle que no hubiera manipulación alguna de unas eventuales pruebas que puedan servir hacia el futuro. La investigación la asumió una fiscal especializada que ya está en la zona para recoger las pruebas y contrastar los testimonios. En Medellín, el máximo dirigente del partido político de las FARC, Rodrigo Londoño, aseguró hoy a CMI que a pesar de todas las dificultades, él y los excombatientes de esa guerrilla mantienen firme el propósito de ayudar a construir una paz estable y duradera. Rodrigo Londoño, conocido también como Timochenko, participó hoy en el diálogo social convocado por el Procurador General en el municipio antioqueño de Río Negro y dijo a CMI que está gratamente sorprendido porque siente que con ejercicios como el de hoy el país demuestra que quiere construir la paz. Aquí yo hoy aproveché para hacer un llamamiento a que confluyamos en ese gran movimiento que se está gestando en Colombia de DLP, Defendamos la Paz. Señala que a pesar de hechos como la muerte de un bebé, hijo de 2 exguerrilleros y de un excombatiente en el Catatumbo, no va a desfallecer en sus propósitos de construir la paz. Pero estos escenarios nos llenan de optimismo y nos dan valor y fuerza para afrontar las situaciones difíciles. Rodrigo Londoño criticó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez porque ella escribió en un trino haciendo críticas al senador Gustavo Petro y en favor del senador Álvaro Uribe. De otra parte, el general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional, reportó la captura de 2 hombres con explosivos que, según dijo, buscaban infiltrarse y generar violencia en las manifestaciones de mañana. En Villavicencio la policía siguió la pista de 2 supuestos miembros de un grupo ilegal y los capturó con explosivos. Según los investigadores, estos hombres buscaban infiltrarse para crear caos en las manifestaciones de mañana. Conocíamos que eran integrantes del grupo armado organizado residual. Tenían una pretensión de estimular participación de algunos estudiantes de universidades de forma violenta. La fuerza pública ya tomó el control de varias vías, donde eventualmente podrían presentarse bloqueos. Somos garantes de la manifestación pública, pero de igual manera hacemos una invitación vehemente a nuestros ciudadanos. No queremos desórdenes públicos, porque de igual manera estamos preparados a lo largo de las vías del territorio nacional, sino también en las ciudades. Y es que por lo menos 1 millón de trabajadores estatales participarán en el paro convocado para mañana contra el Plan de Desarrollo. Universidades y colegios públicos, Azonal Judicial, la Aeronáutica, las centrales obreras, las asociaciones de pensionados, líderes sociales y en general cerca de 1 millón de personas de entidades estatales participarán mañana en el paro nacional convocado para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo que atenta contra la educación pública en Colombia, que atenta contra la libertad de cátedra y la autonomía escolar de nuestras instituciones educativas. Los manifestantes exigen al gobierno que haga ajustes al Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con pensiones, salud y educación. Es una reforma que en modo alguno fue consultada con los trabajadores, que no hace parte de ningún acuerdo de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Quienes convocan a la jornada también piden que se brinde protección a los líderes sociales y que se cumplan los acuerdos con el grupo FARC. Eso involucra el tema del asesinato de líderes sociales, involucra el tema del cumplimiento de los acuerdos que tiene firmado el gobierno en La Habana y el tema de la primacía de la negociación para los conflictos.
Y exigimos al gobierno nacional que se brinden las garantías necesarias. Están extorsionando, están desplazando a todos nuestros maestros y maestras, a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes. Y hoy el Estado no hace absolutamente nada para poder remediar estas circunstancias. La jornada está programada durante 24 horas. En Bogotá, cerca de 3.000 uniformados custodiarán las marchas de mañana. Las autoridades adoptaron medidas especiales de seguridad. A las 9 de la mañana iniciarán las movilizaciones en la capital. Se espera la participación de 15.000 personas. Las autoridades aseguraron que no permitirán bloqueos. Es un llamado a quienes se están movilizando a respetar el sistema Transmilenio en sus diferentes troncales, pero obviamente tenemos la capacidad, como lo ha mencionado también el coronel Martín, de liberar cualquier tipo de afectación que podamos tener en la ciudad. Esperamos que el día de mañana sea un día pacífico donde los ciudadanos que entren a estas manifestaciones puedan hacerlo de forma libre, pero también de forma responsable con la ciudad. Aunque se tienen previstas por lo menos 7 marchas, las concentraciones más nutridas se desplazarán desde la calle 72 con séptima hasta la Plaza de Bolívar, por la calle 26 desde el Centro Administrativo Distrital hasta la carrera 10ª para subir por la calle 13 y terminar en la Plaza de Bolívar. Tenemos aproximadamente 3.000 policías que van a estar pendientes especialmente de brindar la seguridad en las diferentes manifestaciones. Como consecuencia de las marchas, el 80% de los colegios públicos en Bogotá no tendrán clases. Habrá monitoreo permanente de la jornada desde las 6 de la mañana, para lo cual se instalarán 3 puestos de mando unificado. Fuertes disturbios se registraron en las últimas horas en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Una persona resultó herida. La calle 26 colapsó por cuenta de los disturbios registrados en la Universidad Nacional. Como preámbulo de las movilizaciones de mañana, los encapuchados se enfrentaron durante más de 4 horas al Escuadrón Móvil Antidisturbios. Dada la gravedad de los desórdenes, la universidad tuvo que suspender las actividades al interior del campus. Tenemos un reporte de un presunto herido al interior de la Universidad Nacional que ha sido atendido por parte de los medios propios de la universidad. Por la lluvia de gases, piedras y todo tipo de explosivos artesanales, estuvo suspendida la operación de Transmilenio. Cientos de usuarios se vieron afectados. El trancón para los particulares fue monumental desde el mediodía. Durante la violenta jornada no se registraron capturas. El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, denunció que la ciudad está al borde de una tragedia debido a que cerca de 4.000 familias están en zona de alto riesgo de deslizamientos. Durante una audiencia pública en la Comisión Sexta del Senado, el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, aseguró que en su municipio podría presentarse una tragedia, pues desde 2017 por lo menos 4.000 familias están en zonas de alto riesgo, pero sus llamados no han surtido efecto. En el 2017 se perdieron 251 viviendas y el censo indicó que teníamos 4.000 familias viviendo en zonas de alto riesgo. Hoy, 2019, no se ha hecho la primera vivienda. El burgomaestre manizaleño reiteró que lo que están pidiendo es que se cumplan las promesas tras la avalancha de 2017 donde murieron 17 personas. Desde hace 2 años nos prometieron máquinas de ataque rápido, drenes horizontales, equipos para prevención y monitoreo, nos prometieron sala de crisis, nos prometieron ayuda para cuerpo de bomberos, nos prometieron ambulancias. Seguimos esperando, como seguimos esperando 1.000 viviendas, como seguimos esperando recursos para apantallamiento. La prevención del riesgo es más importante que la atención del desastre. Es mejor evitar el muerto que recogerlos y hacerle los velorios. El alcalde José Octavio Cardona dijo finalmente que continuará buscando que en los ministerios lo escuchen. Los sobrevivientes de la tragedia en Rosas, Cauca, donde murieron 33 personas debido a una luz, clamaron por una pronta reubicación. Hoy hubo un sepelio colectivo en la población. Acondicionados en una propiedad del municipio, junto a las piscinas públicas, permanecen algunas familias de la vereda Portachuelo y La Laja, que decidieron evacuar sus viviendas por estar ubicadas en zona de riesgo. Yo me vine porque los del censo me dijeron que yo estaba en zona de riesgo. El direccionamiento de la Oficina Nacional para la Gestión del Riesgo permitirá la atención temporal de quienes están siendo censados y esperan la buena noticia de la reubicación definitiva de sus hogares. Ya vía libre el Gobierno Nacional por intermedio del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo es que podemos pagar un arrendamiento hasta 3 meses. En horas de la tarde, 28 de las víctimas mortales fueron sepultadas en el cementerio local.
2 más fueron llevadas a una vereda cercana y otros 2 cuerpos se encuentran en Medicina Legal de Popayán esperando su identificación y posterior entrega a los familiares. Después de 3 días de la tragedia en Rosas, Cauca, habló el contratista que debía construir las viviendas para los damnificados del invierno. Jairo Vergara, representante de la firma Codiseño, dijo que no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido. 3 días después de la tragedia en Rosas, Cauca, donde murieron 33 personas por un deslizamiento, el contratista que debía construir 92 viviendas para víctimas del invierno de 2010 y 2011 dijo que no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido. Es que yo no soy causante de lo que pasó. ¿Y entonces quién? Perdón. Aseguró además que no ha incumplido el contrato a pesar de que no se levantó ni una casa y de que el plazo para la entrega venció en agosto. Afortunadamente, dentro de los beneficiarios no hay fallecidos en el proyecto. De hecho, el Fondo de Adaptación que firmó el contrato realizó hoy una audiencia de declaratoria de acción de incumplimiento. No construyó ni una sola de las unidades de vivienda pactadas, por lo que se puede establecer que el contrato se incumplió totalmente por causas imputables al contratista. El mismo fondo estimó en más de 2.000 millones de pesos los perjuicios causados hasta ahora por Codiseño. Además, pidió que se responda con una cláusula penal por otros 1.000 millones. La Fiscalía decomisó 4 bodegas en el centro de Bogotá que estaban siendo empleadas para almacenar droga que era distribuida en las universidades del sector. Bienes superiores a los 1.000 millones de pesos fueron decomisados por la Fiscalía en un operativo contra las redes de microtráfico en el centro de Bogotá y que estaban siendo empleados para distribuir droga en las universidades. Eran usados como bodegas los cuales almacenaban las sustancias que posteriormente serían distribuidas o que eran distribuidas en la forma que fue revelada al público hace unas semanas. Asimismo, el establecimiento comercial, situado a escasos metros de la Universidad de los Andes, se usaba como una fachada de una papelería. Las propiedades ahora serán administradas por la Sociedad de Activos Especiales. El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley impulsado por la Fiscalía con el que se endurecen las penas por el delito de violencia intrafamiliar. Según cifras de la Fiscalía, desde enero de 2019 hasta el 3 de abril, la entidad ha recibido 22.945 denuncias por el delito de violencia intrafamiliar, por lo que esta conducta se constituye como el tercer delito con mayor número de reportes este año. La reincidencia que, como les comentaba hace un momento, asciende casi al 23% del total de los casos. O sea, la reincidencia es muy importante en este tema. Pero ahora las investigaciones por este delito tendrán un nuevo eje, dado que en un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, si una persona agrede a su excompañero sentimental, se considera como violencia intrafamiliar a pesar de que las 2 personas no convivan. En la mayoría de los casos, cerca del 43% de los casos de violencia intrafamiliar son cometidos por las exparejas. Y también se evidenció que un alto índice de casos de violencia intrafamiliar respecto de que personas que tienen 2 o más hogares o están casados o tienen 2 uniones maritales. La Fiscalía calificó como positivo que se aprobara el proyecto de ley, ya que las personas que incurran en la conducta podrían pagar hasta 8 años de prisión. En el Senado se consolidan las mayorías para negar el lunes próximo las objeciones presidenciales a la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial de Paz. Las cuentas son claras, los mismos partidos que negaron las objeciones en la Cámara lo harán en el Senado. Nosotros tenemos las mismas mayorías que tuvimos en la Cámara. El partido de la U, que además construyó esta paz con convicción, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido Verde, el Polo Democrático, las bancadas alternativas, todas. Uno tiene que tener en política coherencia. Nosotros vamos a votar no a las objeciones a la JEP. Nos sostenemos en la misma posición que habíamos expresado en la Cámara. Fue una decisión de bancada y no acompañamos las objeciones. En el Centro Democrático aspiran a voltear esas mayorías en contra. No tengo los números, nosotros iniciamos en 40, pero yo confío en la convicción, en el amor por Colombia del presidente César Gaviria y del doctor Vargas Lleras, que no van a dejar que los narcos le metan un gol al país. El gobierno, anticipándose a una posible derrota, anuncia que si el Senado niega las objeciones, el presidente sancionará la ley. Si hay una decisión del Senado el lunes, indiscutiblemente que ya el miércoles podría estar el presidente sancionando la ley. El lunes, la plenaria del Senado abordará la votación de las objeciones presidenciales a la JEP. Hoy se conocieron 2 decisiones que congelan temporalmente la adjudicación de la licitación para la construcción de Transmilenio por la carrera 7ª de Bogotá. El nuevo golpe a la troncal de Transmilenio por la 7ª provino del Juzgado 49 Administrativo, que también ordenó frenar la licitación del proyecto.
abstenerse de adjudicar la licitación pública para la adecuación al sistema Transmilenio de la carrera séptima. Esta decisión judicial se le suma a la suspensión solicitada por la Procuraduría, que fue acatada este miércoles por el distrito. Acato la decisión de suspender y en segundo lugar vamos a aclarar lo que dice el procurador. El procurador explicó las razones que lo llevaron a pedir la suspensión del proyecto. Encontramos una divergencia muy grande, las dudas no fueron resueltas por el Instituto de Desarrollo Urbano y le hemos pedido la suspensión de la contratación hasta que no se aclaren absolutamente las dudas. El proceso se frenó a 7 días de la adjudicación. Creemos además que de verdad hay un riesgo latente de ejecutar este proyecto con todos los faltantes de diseño que tiene. Estamos desempeñados en que no haya sistema de transporte para Bogotá y esto que pasa con la Procuraduría pues es buscar como el lunar negro en la pared blanca. Esto genera una incertidumbre, una inseguridad jurídica gigantesca, tanto para quienes quieren presentarse a la licitación como para los vecinos y los que están comprando y vendiendo sus predios. El Pedregal, a través de un comunicado, aseguró que el proyecto es compatible con Transmilenio Séptima. Aldea Proyectos desarrollará las obras requeridas dentro del alcance del proyecto para la oportuna implementación del sistema de transporte por la carrera séptima determinado por la Administración Distrital. El secretario general de la Presidencia de la República, Jorge Mario Eastman, presentó renuncia al cargo para ocupar un cargo diplomático. Eastman, quien se desempeñaba como secretario general de la Presidencia desde la posesión del presidente Iván Duque, será el nuevo embajador en el Vaticano. La secretaria privada de la Presidencia, María Paula Correa, asumirá el cargo temporalmente en reemplazo de Eastman. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de militares armados a la frontera con México. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un envío de tropas estadounidenses a la frontera con México para evitar entrada de inmigrantes a su país. Soldados mexicanos atacaron a nuestra Guardia Nacional. Mejor que no vuelva a suceder. Estamos enviando soldados armados a la frontera. México no está haciendo lo suficiente para detener y regresar a los migrantes. Después de estas acusaciones de Trump contra México, el presidente mexicano Manuel López Obrador respondió en un tono conciliador que no iba a caer en provocaciones y que solo esperaba un trato respetuoso con Norteamérica. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe con una serie de recomendaciones para que los niños eviten el sedentarismo. Una de ellas es que los pequeños de edades entre los 2 y 5 años no sean expuestos a dispositivos con pantallas tecnológicas por más de 1 hora diaria y sí dedicarle más tiempo a la actividad física. Las autoridades francesas encontraron 7 colillas de cigarrillos en los andamios donde se desató el feroz incendio que por poco arrasa la Catedral de Notre Dame. Según medios locales, algunos de los obreros reconocieron ante las autoridades que habían incumplido las normas de seguridad que prohibían categóricamente fumar en la obra. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar la desnuclearización de la península coreana. Un extraño recibimiento fue el que tuvo el líder norcoreano Kim Jong-un a su llegada a la ciudad rusa de Vladivostok, donde se reunirá en las próximas horas con su homólogo Vladimir Putin. A su arribo, su descenso del famoso tren blindado, el cual fue meticulosamente limpiado por su equipo de seguridad, se retrasó unos minutos luego de que parte de su séquito se percatara que la puerta del tren no estaba correctamente alineada con la alfombra roja, un error que obligó a que el aparato retrocediera unos cuantos metros para que el líder norcoreano pudiera bajar como en un principio estaba previsto. Más tarde, las cámaras también captaron el incómodo momento en el que 2 de los miembros de su comitiva se chocan justo enfrente de su auto. En relación al encuentro, se prevé que ambos líderes discutan sobre la desnuclearización de la península norcoreana y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. El galón de gasolina bajaría cerca de 600 pesos de aplicarse la baja en la tarifa del IVA a los combustibles que se propone en el Plan de Desarrollo. La cifra económica del día. Con el ajuste del IVA a los combustibles, el valor de la gasolina bajaría cerca de 7%. La propuesta que está haciendo el gobierno es reducir el IVA
del 19% al 5% para los combustibles. Serían de 620 pesos. Pasaríamos de un galón de 9.500 a 8.900. Es que esto le significaría al gobierno nacional un descenso de cerca de 2 billones de pesos. Hoy, un galón de gasolina cuesta 9.557 pesos. Por tributos se pagan 2.664 pesos, lo que significa que por galón de gasolina el 28% se va para impuestos. Por impuesto nacional se pagan 473 pesos, por IVA 841, por carbono 133, por IVA sobre el margen al distribuidor 73 y por sobretasa 1.142 pesos. Yo creería que un precio real al consumidor final es 7.000 pesos. Este ajuste tendría efectos fiscales. Por supuesto que hay impacto fiscal que vale casi 1 billón de pesos. Sin embargo, seguiría vivo el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Ese costo por ese diferencial solo en 2018 ascendió a cerca de 3.8 billones de pesos. Es lo que está dentro del denominado Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. En el total de la existencia de ese fondo, eso ya acumula cerca de 14 billones de pesos. Si la nación asume esta deuda, los recursos se enviarían a Ecopetrol y teniendo en cuenta que el 10% está en manos de privados, significaría que la nación le entregaría 1,4 billones de pesos líquidos a estos accionistas. Después de 3 años de gestión, Hernán Rincón renuncia a la presidencia de Avianca. Hernán Rincón dejó el cargo como presidente de la aerolínea, al cual llegó desde abril de 2016, con el objetivo de implementar una política de reorganización tanto en materia corporativa como financiera. De esta manera, después de 3 años en el cargo, desarrolló una estrategia de crecimiento y un modelo enfocado en rentabilidad y eficiencia operacional. Durante el 2018, logró el cierre de las negociaciones con United y Copan Airlines para establecer la alianza estratégica y comercial más robusta de las Américas. La alianza permitió beneficios de integración a sus viajeros como una red de rutas compuesta por más de 12.000 opciones de conexión. Adicionalmente, su objetivo por internacionalizar aún más la operación logró conectar a América Latina con el mundo a través de alianzas con aerolíneas en Asia y Europa. Rincón estará en el cargo hasta el 30 de abril y su renuncia, a través de un comunicado, se explica por un proceso y una misión cumplida en la compañía. El actual vicepresidente legal de la aerolínea, Renato Covelo, fue nombrado presidente encargado por parte de la Junta Directiva. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32% a 1.600 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,95% a 69.780 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó, con una pérdida de 3,81% a 4.800 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 34.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.213 pesos con 23 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.910 pesos y la venden en 2.950 pesos. Un euro cuesta 3.594 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó 92,35 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65,78 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74,57. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.075 pesos. Maluma y Madonna revolucionan el entretenimiento con el lanzamiento del videoclip de su nueva canción Medellín. Les tengo las imágenes en minutos cuando nos conectemos desde el pabellón del Bicentenario de Colombia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. No me fallen. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde la apertura de la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este evento se toma la capital colombiana durante 15 días con lo mejor de las letras. Estamos exactamente en el pabellón que conmemora el Bicentenario de Colombia. Este evento viene renovado con experiencias sensoriales y tecnológicas que complementan de manera perfecta la lectura. Esta versión del Filbo viene recargada con experiencias sensoriales y tecnológicas que suman más de 1.200 momentos para conmemorar las letras. Iniciamos con el pabellón del Bicentenario de Colombia, país invitado.
La intención principal o central de este pabellón es hablar de la independencia de Colombia, pero contada desde la otredad, digámoslo así. Desde esas voces que no han tenido relevancia en la historia, en los libros de historia, porque no se conoce mucho de ellas. Tenemos a los indígenas, personas esclavizadas, a todas las mujeres de todas las clases sociales, etc. La tecnología aterrizó en Corferias con esta propuesta, el Instituto Alemano Goethe y la realidad virtual que permite volverse protagonista de la obra de Kafka, sí, como un insecto. La pieza que nosotros tenemos ahorita, que es la de Kafka, la Metamorfosis, es una pieza mundialmente conocida, te permite a ti asumir el rol del protagonista, es decir, vivirlo en carne propia. Queremos invitar a la gente a vivir esta experiencia y de la misma manera motivarla a tener una relación más amplia con la literatura a través de la realidad virtual. Por último, y para los niños, Rafael Pombo se despierta luego de un largo sueño de 200 años y sus personajes se han transformado. Por ejemplo, Simón ya no es bobo, es un genio, y Rinrin Renacuajo es un actor. Eso es tan solo una pequeña muestra de lo que encuentran recorriendo Corferias. Como ven, no se pueden perder la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El rol de la mujer en la sociedad y en la construcción de país es la fuente de inspiración de los diseñadores María Luisa Ortiz y Diego Guarnizo, quienes presentaron su colección titulada Simona, especial para el hogar. Simona es la historia de una mujer que luchó por la libertad de Colombia y también se convierte en el reflejo de la nueva colección de hogar de los diseñadores Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz. Pensamos en todas las personas que viven en ese hogar, pensamos en cómo les gusta sentirse, pensamos sobre todo llevarles un pedazo de nuestro país, de nuestros orígenes, de nuestras tradiciones artesanales a ese lugar. Cada una de las piezas es el resultado del trabajo realizado con maestras artesanas en donde se plasman los pensamientos, los valores y su origen. Una colección hecha en estas épocas de madre exclusivamente, rindiéndole un homenaje a todas las mujeres colombianas. Diseñamos piezas para cama, piezas para comedor, piezas para cocina, piezas para baño. Con esta colección se celebran los 200 años de libertad y se resalta la labor de la mujer y la historia de nuestro país. Y Colombia sigue siendo un destino para los protagonistas de Juego de Tronos. La Comic Con acaba de confirmar la asistencia de Isaac Hempstead Wright. En 2011, a los 12 años, el actor Isaac Hempstead Wright debutó en el mundo de la actuación por su papel de Bran Stark en la serie Juego de Tronos. Actualmente, con 20, es una de las promesas de la televisión y el séptimo arte. El londinense, quien es pieza clave de la historia de fantasía de HBO, por ser además el Cuervo de Tres Ojos, confirmó que visitará Colombia para ser parte de la Comic Con 2019, que se realizará en Corferias. Esta convención de entretenimiento, en sus ediciones pasadas, también contó con 2 estrellas de Juego de Tronos, los actores Nicolás Coster-Waldau y Nathalie Emmanuel. Reconocido en todo el mundo por su participación en Juego de Tronos, Isaac llegará al país el 31 de mayo, para unirse a la Comic Con Colombia. Durante esos días estará firmando autógrafos, conociendo a sus seguidores y ofreciendo conferencias. Este evento finalizará el 3 de junio. Y la espera terminó para los seguidores de Madonna y Maluma, que querían ver a las 2 estrellas en el videoclip de su nueva canción Medellín. La reina del pop y el Pretty Boy lo revelaron por sus plataformas digitales, revolucionando el mundo entero con las escenas subidas de tono y por los apasionados besos. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento. Tenemos una cita, no me fallen. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la ministra de Educación María Victoria Angulo, ¿usted cree que los educadores tienen razón en entrar a paro este jueves? Sí, 93,09%, no 6,91%. Muy buenas noches. Hablando de paro, hoy hubo una manifestación de protesta de los cafeteros en Armenia. Nuestro invitado esta noche es el doctor Roberto Vélez Vallejo, presidente de la Federación Nacional de Cafeteras. ¿Qué fue lo que pasó en Armenia, doctor Roberto? Yamid, yo entiendo que
La institución llamada Dignidad Cafetera hizo un encuentro de caficultores y de otros productores de otros bienes agrícolas para analizar la situación, básicamente lo de café y los precios de café. Pero eso fue una concentración más política que cafetera, o de las dos cosas. Yamid, eso tiene pues por dentro el malestar que hay de buena parte del sector cafetero. Ayer pasó en el Huila, estuvimos ahí, los cafeteros del Huila marcharon también. ¿Estuvimos ahí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahí estuve marchando. ¿Protestando? Protestando no, Yamid, estábamos simplemente haciendo oír la voz y el clamor de los cafeteros que piden un precio justo. Entonces, ¿cuál es la voz de los cafeteros hoy que usted levantó en el Huila? Es la voz de, uno, pedirle a la industria que tiene que ver la necesidad de los cafeteros de un mejor precio, un precio remunerativo. La industria internacional, Yamid. ¿Por qué? ¿Y la nacional? Pues la nacional también, o sea, toda la industria que tiene a su cargo la transformación del café. Los tostadores. Sí, señor, los tostadores internacionales, que hoy no han bajado los precios de una taza de café en Nueva York, ni en Tokio, ni en Londres, pero a nosotros nos están pagando casi un 40% menos del precio del café. Un 40% menos. Si usted lo toma con relación a hace 4 años, hace 3 años, un 40% menos. Pero bueno, usted lanzó hace unos meses la idea de convencer a los tostadores, convencerlos de que o aumentan el precio o se quedan sin café suave. ¿Eso en qué paró? Eso va bien, Yamid. Yo he estado recorriendo el mundo entero y con mucha satisfacción lo digo. He estado con todos los mayores ejecutivos de la industria de café y me he sentado frente a frente con ellos a decirles: nos tienen que pagar un precio justo por el café, porque si no se van a quedar sin café. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción? Aquí hay que entender que esa industria es una industria que se mira el hombro al otro. Primero esperan a ver quién va a ser el primer movimiento. Y eso todavía no se ha dado. Pero créame que hay muchos tostadores que hoy han escuchado ese clamor, que no es el clamor de Colombia, Yamid, es el clamor de más de 20 millones de cafeteros del mundo que hoy no tienen con qué comer porque el precio que les pagan no da. ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuál es el costo de producción de una carga de café? Yamid, lo que tenemos en la Federación de un estudio de más de 4 años de 2.000 fincas nos da en promedio 780.000 pesos una carga de café. Es el costo de producción. ¿Y cuánto está recibiendo? Pues menos de 680.000 pesos. Son 100.000 pesos de diferencia que hoy pierde un productor por cada carga de café. Pero el gobierno hace unas pocas semanas aumentó la cantidad de dinero para subsidiar esa. Yamid, hoy de esos 100.000 pesos de diferencia el gobierno cubre 30.000, pero todavía tenemos 70.000 pesos de diferencia. Pero 100.000 millones. Sí, Yamid, pero eso es lo que da el volumen de producción en Colombia. Pero entonces todavía estamos muy lejos de llegar a un punto. Estamos lejísimos todavía del punto de equilibrio. Yo sé que el gobierno ha hecho un esfuerzo gigantesco y los cafeteros le reconocemos al presidente Duque y al gobierno la voluntad de acompañarnos, pero de todas maneras estamos muy lejos. Pero a ver, mire, doctor Vélez, si la crisis del café es mundial, como lo es, México está en crisis, Perú está en crisis, toda Centroamérica está en crisis, ¿por qué no dedicarnos exclusivamente a fomentar y a sembrar cafés especiales, suaves, inmediatamente después de conocer? ¿Cómo va el fomento, el estímulo a la exportación de cafés especiales, a la producción? Yamid, yo le puedo decir con toda claridad que hoy el líder del segmento de cafés especiales es Colombia, en el mundo entero. Y que del 100% del café que se exporta en Colombia, entre el 30 y 40% van para ese segmento de cafés especiales. Son cafés que reciben mejores precios. El año pasado,
hicimos, Yamid, en Colombia más de 108 ferias de cafés especiales, en donde se invita a los productores a participar con muestras de cafés de sus fincas. Se traen compradores del exterior para que compren esos cafés. Pero eso todavía es un volumen que no cubre la totalidad del café colombiano. Hoy, nuestros cafeteros están en quiebra. Hoy nuestros cafeteros están pasando por una época de crisis económica muy complicada y ojo, Yamid, que esta crisis económica lo que se está volviendo ya es una crisis humanitaria. Ya el término y el monto, la dimensión de la crisis, es una crisis humanitaria a nivel mundial. Yamid, la gente en Centroamérica se está saliendo de sus fincas y está yendo para Estados Unidos. La gente de África se está yendo para Europa, los productores de café, los recolectores, porque no hay una opción. Pero ¿es bueno o es malo sembrar hoy café en Colombia? Pues Yamid, mirado hoy con los precios de hoy, pues no es una buena idea. Y nosotros siempre hemos dicho, si algo, y en algo le hemos venido trabajando, es mejorar la rentabilidad de la caficultura. Pero a estos niveles de precio la caficultura no es rentable. El año cafetero, el actual nuestro, va a terminar produciendo ¿cuánto café? Pues ya yo creería que entre 13.6 y 14 millones de sacos. ¿Eso es malo o bueno? No, eso es bueno, Yamid, toda vez que estamos manteniendo el nivel de producción de más o menos 14 millones, cerca de 14 millones de sacos en los últimos 5 años. Estamos haciendo algo histórico. Pero lo bueno sería que cerraran los 15, 16 millones o no. No, Yamid, nosotros lo que hemos estado trabajando es en mejorar la productividad de las áreas cafeteras. Y bajando la producción, no productividad. Aumentando la productividad, es decir, que no haya un incremento de área, pero que si hay un aumento de oferta sea de cuenta de una mejor productividad en las fincas cafeteras. Y esa productividad se da a través de un aumento de las variedades, sembrando mejores variedades, sembrando variedades que quepa más café por hectárea. Usted diría entonces, doctor Vélez, como pregunta final, a los cafeteros actuales, quédense ahí, tengan un poco de paciencia, que habrá mejores días o no. Definitivamente sí, Yamid, porque como se está moviendo el mundo a estos precios, el café suave se va a poner muy escaso muy rápidamente y tenemos que estar listos para cuando venga la recuperación de precios. Es decir, consejo, siembren café. Mantengámonos en el café. Hola, mire, doctor Vélez, tengo entendido que Colombia hoy está importando café, pero café malo. Es el que nos dan a nosotros. Yamid, no es hoy, es ya en los últimos 20 años Colombia ha venido supliendo parte de sus necesidades para el consumo interno con importaciones de café. ¿De café robusta? No, cafés inferiores de Ecuador, de Perú, pero algo de Brasil. Sí, no los mejores cafés. Ese es el que nos dan a nosotros. Yamid, desafortunadamente el paladar colombiano todavía no aprecia eso que tiene, que es el tesoro, los mejores cafés del mundo. ¿Y usted va a seguir importando café? No, yo no importo café, Yamid. No, pues eso es una decisión de la industria, pero nosotros como consumidores sí deberíamos ser mucho más exigentes en que el café que tomáramos fuera café excelso colombiano. ¿Y por qué usted no pide que suspendan la importación de café? Estamos hablando con el ministerio, no podemos pedir que se impida porque está dentro de los tratados internacionales de Colombia, el café como cualquier otro producto. Hemos estado hablando con el gobierno nacional para que las compras del gobierno sean de cafés excelsos nuestros, de los cafeteros colombianos, de los productores, de las asociaciones. Y no importar 1 millón de sacos. Entonces, es la pregunta para usted primero y para nuestros televidentes. ¿Usted es partidario de que se suspenda definitivamente la importación de esos cafés malos que estamos consumiendo y que no son nuestros? Yo soy partidario, Yamid, de que el consumidor colombiano pida y compre café excelso de Colombia únicamente. Ustedes son partidarios de que Colombia suspenda lo más pronto posible la importación de 1 millón de sacos de café que hoy está haciendo, de mal café. ¿Sí? Sí. El resultado de ese sondeo saldrá mañana en esta emisión. Ahora los invitamos a uno de ustedes, doctor Vélez. Muchas gracias. Nuestros secretos de hoy. 1. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, interpuso una tutela ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contra el rechazo que la Cámara dio a las objeciones del gobierno contra el Estatuto de la JEP.
Una de dos. O el senador Macías está mal informado, porque la sala disciplinaria de la Judicatura a la que le correspondería fallar sobre el tema ya no existe, o el senador Macías tiene la intención oculta de provocar confusión porque la antigua sala disciplinaria fue sustituida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero como esta comisión no ha podido ser integrada, sus funciones las ejercen los antiguos miembros de la sala disciplinaria. Y ahí está el enredo, porque la sala disciplinaria la eliminó la reforma constitucional sobre el equilibrio de poderes. Mejor dicho, nadie sabe si hay o no hay sala disciplinaria, y es al Congreso al que le corresponde nombrar a los integrantes de la comisión. Lo dicho, o el doctor Macías, presidente del Congreso, no está enterado del enredo o quiere formar un enredo. 2. Un preso de la cárcel La Modelo reveló la existencia de un supuesto plan criminal contra el penalista Jaime Lombana. Según el detenido, escuchó en el patio de ese centro de reclusión que se estaba planeando un atentado contra Lombana que debía realizarse el próximo sábado. Lombana dio credibilidad al detenido por dos razones. La primera es un confiable conocido suyo. Y la segunda, porque precisamente los sábados él da descanso a su grupo de escoltas. Esta sección supo que los organismos de seguridad avanzan en una investigación. Por ahora se ha descubierto la supuesta vinculación de un ciudadano español al plan para asesinarlo. Los organismos de seguridad investigan también supuestos seguimientos a miembros de la familia del abogado. 3. En Río Negro, Antioquia, se registró una escena que antes era inimaginable. Se realizaba allí un diálogo social convocado por el procurador Fernando Carrillo. Sentados en el mismo lado de la mesa, pero separados por varias personas, se hallaban Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe, y Rodrigo Londoño Timochenko, líder del partido político FARC. No se saludaron, pero ellos dos fueron el símbolo de un encuentro al que también asistieron un hermano de Simón Trinidad, ex líder guerrillero, y Rodrigo Tobar, hijo del ex paramilitar Jorge 40. Según el procurador Carrillo, encuentros como este deberían marcar una nueva era para Colombia, donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación y el insulto. Esto de alguna manera es la antítesis de lo que está pasando en el país. El país está totalmente fracturado, polarizado, y aquí estamos apostando que sí es posible tener en la misma mesa a todos los actores, los antiguos, los nuevos actores, los actores de futuro, porque aquí hay mucha gente joven también. Yo creo que esa es la apuesta. Por su parte, Timochenko reconoció que fue un acto representativo de reconciliación. Importante, sí, muy interesante de valorar. Por eso estos son los escenarios que tenemos que seguir multiplicando. Ojalá este tipo de encuentros se siguieran realizando en todo el país. Tengo ñapa. Se busca al presidente de FENALCO como se busca a un buen futuro esposo. Una firma cazatalentos se encargó durante 10 meses del proceso de selección. Fue un proceso tan riguroso como el que ejerce una joven al buscar un buen novio en las redes para que sea su buen futuro esposo. Y hay 3 nombres dentro de los que se escogerá al nuevo presidente del gremio. Los seleccionados son el exministro de Educación y ex embajador Francisco José Lloreda, actual presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. El exministro de Desarrollo y ex embajador Jaime Alberto Cabal, actual secretario de la Organización Mundial del Turismo. Y el empresario Eduardo Bisbal, actual vicepresidente de la Federación Nacional de Comerciantes. Mañana hay junta directiva de FENALCO y muy posiblemente habrá humo blanco. Yo hice mi selección y acerté. Estoy segura de que lo mismo ocurrirá con la junta de FENALCO. ¿Quién será el escogido? Hasta mañana. Que descanse.